Hola, hola crocheteras y crocheteros, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo proyecto. El día de hoy les voy a enseñar a tejer este lindo arbolito reversible. Lo puedes tejer para regalar a alguien especial o también para vender, ya que es una idea muy original. Y de todos nuestros proyectos reversibles que hemos tejido en el canal, este es el más grande. Por lo tanto, vamos a tener unos 4 videos para este lindo tutorial. El resultado estoy segura que te va a encantar. Entonces, si te gusta el proyecto, regálame un like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones, así no te perderás de ningún video. Y vamos a comenzar con nuestros materiales. Para este proyecto estoy usando hilo 100% algodón. Es para un crochet número 3, pero ustedes ya saben que mi tensión es más ajustada, así que uso un crochet número 2, como este. También vas a necesitar aguja lanera, algunos alfileres, napa o relleno acrílico, silicona líquida o silicona caliente. Para decorar el arbolito vas a necesitar algunas perlitas, el color es a tu preferencia. Y como te puedes dar cuenta, hemos bordado los ojitos, por lo tanto no vamos a gastar en ojitos de seguridad. También para el tronco vas a necesitar cartón, tanto para la parte de arriba como para la parte de abajo, y una piedrita que va en el interior. En esta primera parte vamos a tejer todas las partes pequeñas de nuestro proyecto. Ahora sí, mis crocheteros, sin más que decir, empecemos. Vamos a comenzar a tejer las flores y vas a dejar un pedacito de hebra de unos 5 centímetros. Vamos a hacer un anillo mágico y ahí mismo hacemos una cadena, luego 2 medios puntos altos, 1 y 2, luego una cadena y en el anillo mágico un punto deslizado. Esto vamos a repetir por 5 veces en total. Hacemos una cadena, luego 2 medios puntos altos, 1 y 2, luego una cadena. En el anillo mágico un punto deslizado. Aquí vamos 2 pétalos. En total tienes que hacer 5 pétalos. Y cuando ya has tejido los 5 pétalos, vas a cerrar el anillo mágico muy fuerte, de esta manera, y vas a dejar una hebra de unos 5 o 6 centímetros y cortas. Entonces, vamos a tejer 9 flores de la misma manera. Ahora vamos a continuar. Y vamos a continuar con la estrellita. Para tejer esta estrella he usado hilo 100% acrílico en color dorado. Pero yo les voy a estar enseñando a tejer en hilo algodón. El problema es que no tenía en color dorado. Este es el que tengo en hilo algodón. Pero la estrellita al final la tejí con hilo acrílico. Y vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. Vas a dejar una hebra de unos 6 centímetros y empiezas. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierras el anillo mágico. Y nos toca tejer la vuelta número 2 y vamos a hacer 5 aumentos.
En total vas a tener 10 puntos bajos en esta vuelta número 2. Y en la vuelta número 3, la secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento. En total vas a tener 15 puntos bajos en esta vuelta número 3. Y cuando ya hemos terminado la vuelta número 3, retiras el marcador y en ese mismo punto vas a tejer un punto deslizado. Luego, 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Te saltas la primera cadena 1, en la segunda cadena vas a hacer un punto deslizado, luego un punto bajo, después un medio punto alto y terminas con un punto alto. Y ya tenemos la primera punta de la estrellita. Ahora vas a contar 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Aquí en el tercer punto vas a hacer un punto deslizado. Esto lo vas a repetir por 5 veces. Y cuando ya estemos en la última puntita, aquí donde empezaste a tejer la primera punta, vas a hacer un punto deslizado. De esta manera. No cortes la hebra porque seguimos tejiendo. Para darle estabilidad a las puntas para que no se doblen, vamos a tejer puntos deslizados alrededor de todo el tejido. De esta manera. Así las puntas no se van a doblar hacia adentro. Vas a hacer un punto deslizado alrededor de todo el tejido. Cuando termines, vas a dejar una hebra larga, porque con esas hebras vamos a coser a la punta de nuestro arbolito. Eso te lo voy a enseñar más adelante. Al final, así es como te va a quedar. En mi caso hice 2 estrellitas porque he tejido 2 arbolitos reversibles. Una en color rojo y la otra en color dorado. No olviden que tienen que dejar estas hebras. Vamos a continuar con el cabello y voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierras el anillo mágico y ahora vamos a tejer la vuelta número 2 y vamos a hacer 6 aumentos. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. Y en la vuelta número 3, la secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento. En total vas a tener 18 puntos bajos en esta vuelta número 3. Y en la vuelta número 4 vamos a tejer un punto bajo, 1, luego un aumento, después 2 puntos bajos y un aumento, 1, 2 y un aumento. Esta es la secuencia que vas a repetir, 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos. Continuamos y aquí donde está tu marcador vas a hacer un punto deslizado. Luego
25 cadenas. Después te vas a saltar la primera cadenita. En la segunda cadena empiezas a tejer puntos bajos en cada cadenita, así hasta llegar al final. Cuando termines, aquí en la parte de abajo del tejido, en el siguiente punto vas a hacer un punto deslizado. En total vas a tejer 17 tiras de la misma manera. Cuando ya hemos terminado de tejer las 17 tiras, ahora vamos a hacer 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Te saltas la primera cadena en la siguiente cadena. Empiezas a hacer un punto bajo en cada cadenita hasta llegar al final. Cuando hayas terminado, aquí en el siguiente puntito, un punto deslizado. Ahora vamos a hacer 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Te saltas la primera cadena en la siguiente cadena. Empiezas a hacer un punto bajo en cada cadenita hasta llegar al final. Cuando termines, aquí en la parte de abajo, en el siguiente punto, un punto deslizado. Ahora vas a tejer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Te saltas la primera cadenita y empiezas a tejer un punto bajo en cada cadenita. De esta manera, así, hasta llegar al final. Esta ya sería la última tirita del cabello que estamos tejiendo. Cuando termines, aquí en la parte de abajo, en el siguiente punto, tejes un punto deslizado y cortas la hebra. Al final esta hebra lo vamos a ocultar dentro de la cabecita de nuestra muñequita. Continuamos con los brazos y voy a comenzar con el color piel o con el color de su preferencia. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierras el anillo mágico y ahora en la vuelta número 2 vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento. A ver, este está un poquito duro, pero sí se puede. 1, 2, luego un aumento. Y vuelves a repetir 2 puntos bajos y un aumento. En total vas a tener 8 puntos bajos. Y en esta vuelta número 3 vas a hacer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 8 puntos bajos. Y en la vuelta número 4 vamos a tejer una disminución después 2 puntos bajos
1 y 2. Y repites otra vez una disminución y 2 puntos bajos. En total vas a tener 6 puntos bajos. Y te vas a quedar en el último punto sin terminar porque vamos a cambiar de color de hilo al color blanco. Vamos a tejer la vuelta número 5 y vas a tomar solamente la hebra trasera, solo la hebra trasera, y vamos a hacer un punto deslizado en cada punto bajo. En total vas a tener 6 puntos deslizados en esta vuelta número 5. Como el tejido es muy pequeñito, entonces se nos va a hacer un poquito complicado. Ahora vamos a tejer la vuelta número 6 y vamos a tomar la hebra trasera. Vamos a hacer 6 aumentos tomando la hebra trasera. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 6. Y de la vuelta 7 hasta la vuelta 9 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Y antes de continuar vas a rellenar solamente la manito, esta partecita de aquí. Continuamos con la vuelta número 10 y vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Y repites 4 puntos bajos y una disminución. En total vas a tener 10 puntos bajos. Y en la vuelta 11 y la vuelta 12 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Y en esta vuelta número 13 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3 y una disminución. Y vuelves a repetir 3 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 8 puntos bajos. Y en la vuelta 14 y la vuelta 15 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Y antes de continuar vas a rellenar el bracito, pero no sobre rellenes, solamente le vas a colocar un poquito, más o menos hasta la vuelta 13 es hasta donde vas a rellenar, nada más. Continuamos con la vuelta número 16 y vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución. 1, 2 y una disminución. Y vuelves a repetir 2 puntos bajos, una disminución. En total vas a tener 6 puntos bajos. Vamos a cerrar nuestro tejido con 3 puntos bajos. Retiras tu marcador. Vas a tomar ambos lados y aquí vamos a hacer un punto bajo, 1, 2
y 3. Luego una cadena para asegurar y cortas la hebra. Vas a tejer 2 bracitos de la misma manera. Miren, así. Ahora nos toca tejer las alas y vas a dejar una tirita de unos 5 o 6 centímetros. Y vamos a tejer 14 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Te saltas la primera cadenita. En la siguiente cadena empezamos a tejer. Esta sería la primera fila y vamos a hacer 13 puntos bajos. Recuerden que esta es la primera fila. Aquí voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 puntos bajos. Luego hacemos una cadena para levantar, gira tu tejido y ahora vamos a realizar la segunda fila y vas a tomar solamente la hebra trasera. En esta segunda fila vamos a tejer 11 puntos bajos tomando la hebra trasera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Haces una cadena, giras tu tejido y vamos a tejer la tercera fila. Tomas la hebra trasera y aquí vamos a volver a tejer 11 puntos bajos en esta fila número 3. Siempre tomando la hebra trasera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Tejes una cadenita para subir, giras tu tejido y nos toca tejer la fila número 4. También vas a tomar la hebra trasera. Aquí vamos a tejer 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Haces una cadenita, giras tu tejido, nos toca tejer la fila número 5, tomas la hebra trasera y vamos a tejer 9 puntos bajos. Tomando la hebra trasera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
Tejes una cadenita, giras tu tejido y vamos a tejer la fila número 6. Tomas la hebra trasera y vamos a hacer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tejes una cadenita, giras tu tejido y vamos a tejer la fila número 7. Tomas la hebra trasera y aquí también vamos a tejer 7 puntos bajos. Aquí voy 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Tejes una cadenita, giras tu tejido y nos toca tejer la fila número 8. Tomas la hebra trasera y vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Tejes una cadenita, giras tu tejido, nos toca tejer la fila número 9. Tomas la hebra trasera y vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Tejes una cadenita, giras tu tejido y nos toca tejer la fila número 10. Tomas la hebra trasera y vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Otra vez, una cadenita, giras tu tejido, tomas la hebra trasera y vuelves a tejer 3 puntos bajos. Tomando la hebra trasera, 1, 2 y 3. Ya estamos por terminar. Si te puedes dar cuenta, en nuestro tejido hay unos agujeritos. Miren, estos de aquí son 6 agujeros. Ahora vamos a hacer aquí donde terminamos, aquí en este puntito, un punto bajo pero sin terminar, de esta manera. Vas al otro agujerito y haces lo mismo. Miren. En total vas a tener 7 lazadas. Aquí voy 4, 5, 6 y esta sería la última y 7. Ahora sí, ya tengo las 7 lazadas y vas a cerrar de esta manera. Tejes una cadenita para asegurar el tejido y vas a cortar la hebra. Dejas una hebra de unos 8 centímetros o 9 porque con estas hebras vamos a tejer al cuerpo de nuestra muñequita. Vas a tejer 2 alas de la misma manera, así es como te van a quedar. Entonces ya tenemos todas las piezas pequeñas de nuestro proyecto tejidas. Y de esta manera, mis queridos crocheteros, hemos llegado al final de la primera parte de nuestro proyecto. Estoy segura que van a estar un poquito ansiosos porque suba los videos, pero les pido un poquito de paciencia. Todos los días vamos a estar subiendo un video hasta completar este lindo proyecto. También les pido que compartan el tutorial, así estaremos llegando a más personas. Entonces cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.